cualquier cantidad de bolas, jugaba era con una madera Peter Colbert, que es una madera muy flexible, pero utilizaba cauchos Schreiber en ese momento, que es el equivalente, podríamos, es una madera a tener unos Tenergy 05 en este momento, que fue con lo que él terminó su carrera. Entonces, para él usar un compuesto no le servía, puesto que era un tipo de 1,92, de una envergadura supremamente alta, podía utilizar una raqueta de más peso y tenía un feeling suficiente para poder jugar con la energía del otro en cuanto cambiaba ataque. Entonces, tenemos que mirar esto claramente. La madera, aquí vemos, retomamos, entonces, que es principalmente para principiantes e intermedios. Es un juego con efecto y con bloqueo variable, como por ejemplo en el caso de Timo Boll, que es un juego con efecto, o en el caso de Osaen Eun, que es un bloqueo variable. Juego defensivo con ataque ocasional, son jugadores que sostienen y simplemente están esperando el error, que aquí en Colombia tenemos algunos jugadores con ese tipo de características, pero utilizan una configuración equivocada, y eso se ha encontrado, con Marco varias veces hemos hecho ese tipo de análisis. Tenemos jugadores acá en Colombia que están jugando control con carbones y le ponen los cauchos tuneados, y aparte de eso son cauchos blandos. Entonces lo que están haciendo es una compensación, pero funciona a nivel de altura. Entonces va a funcionar en la altura de Bogotá, eso va a funcionar en Medellín, pero no va a funcionar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional el jugador libera muchísima más fuerza física por la diferencia de velocidad, y lo que va a hacer es rebotar la bola. Por eso uno ve después a un jugador de estos tratándole de bloquear a cualquier otro que pegue con fuerza, o que tospinee con fuerza, o que tenga un efecto concentrado, y no va a poder soportarlo. Esa es la combinación con mayor control, pero más lenta. Es decir, que tiene como tener una raqueta de una reactividad media con unos cauchos que van a generar poca velocidad, pues simplemente lo que voy a generar es control. Una madera rígida con cauchos duros, podemos trabajar son los ángulos planos o ángulo cero, o sea que el tospin tendría que ser completamente ángulo cero. Un tiempo Fan Shendong estuvo ensayando este tipo de configuración, no le funcionó, puesto que es supremamente difícil al no tener nada de control. Eh, la probabilidad salta en errores no forzados, tiene muy poco control, es supremamente ideal para la tercera bola si se usa bien. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Matías Falge en el último mundial, su fuerte era la tercera bola, y mantener desde el revés, buscando también que posteriormente con su propio revés o aumentaba la fuerza con el revés y volteaba a la derecha, o con el mismo revés podía tener la capacidad de definir. Es un arma a doble filo, porque si un jugador aprende a jugar contra ese tipo de juego, él no va a tener, al no tener control, si digamos yo le cojo si una persona le coge a una tercera bola a un jugador de estos, y él al no tener control, tiene dos opciones: o se le va a caer la bola por falta de efecto, o posteriormente va a tener que continuar su ataque indefinidamente si el otro jugador es un counter. Entonces va a ser un contraataque constante y va a terminar cansándose de este juego a mediano plazo. Así muchas veces le han ganado. ¿Qué pasó en la final del Mundial? Exactamente eso. Malone se echó un paso para atrás, controló y contragolpeó. ¿Por qué? Porque Malone utiliza una madera que es tipo inner, no tipo outer. La madera de la Malone 5, si nos damos cuenta, tiene dos capas por encima de la capa de carbón, entonces tiene menor velocidad, pero al tener una combinación con los cauchos duros puede generar un buen efecto dentro de la mesa, y aún así puede tener los golpes un poco de palanca más larga que la mayoría de jugadores. Y una madera rígida con cauchos suaves, que es lo que está la tendencia actual, aunque ha ido algunos cambios leves, de pronto de cauchos un poco perdón, madera rígida con cauchos duros, que discúlpenme, me equivoqué ahí un momento, pero ya ha pasado otra. Esta madera rígida es la que están utilizando, por ejemplo, acá en Colombia muchos jugadores. Esta madera es ideal para bloqueadores y contragolpe, pero no me va a generar juego. Entonces no tiene poder de ataque. Al no tener poder de ataque, es un jugador que simplemente se va a aburrir uno de tirarle bolas, y él no te va a generar absolutamente nada. Eso a nivel internacional
en alto rendimiento no se ve. En la actualidad no se ve, por eso no encontramos entre los 50 primeros un jugador que tenga estas características y si miramos las configuraciones, ninguno la va a tener así. No tiene tanto efecto por lo que generar juego no es fácil. Y cuando digo caucho suave, ¿va a generar más efecto? Sí, pero al combinarlo usted con un carbono, usted no tiene tiempo de retención. Al no tener tiempo de retención, el generar efecto va a ser muchísimo más difícil. Entonces, la bola que venga va a ser mucho más sensible al efecto por culpa de los mismos cauchos suaves. El caucho duro no tiene sensibilidad al efecto, por eso yo le puedo dar a placer a donde yo quiera en la esquina por mucho efecto que traiga si yo la cojo en el ángulo correcto. No tiene poca velocidad fuera de la mesa, puesto que genera más efecto de rebote que la velocidad inicial. Esto pasaba mucho con los jugadores a comienzos del 2000. Cuando se cambió a la bola de 40 milímetros, los jugadores tuvieron muchos problemas los que usaban carbono y algunos se pasaron para madera, otros migraron al Arilet y algunos otros simplemente la mantuvieron, pero variaron la dureza de los cauchos. Ahora sí, vamos con los maderas flexibles y cauchos duros. Es una ideal para juego de media mesa. Tiene facilidad para el juego all round, es decir, yo tengo hasta inclusive la capacidad de efectuar un corte, así sea corto, pero la bola me puede pasar. Esto pasa ahorita constantemente, que hay jugadores que se quedan sin poder desplazarse y realizan un corte. Tiene un excelente efecto kick, que el efecto kick, como lo dije anteriormente, es la capacidad de deslizar la bola. ¿Por qué? Porque va a tener un tiempo de retención alto. Estos cauchos duros por lo general son aunque la espuma es muy dura, la superficie últimamente cada vez es más suave. ¿Para qué? Para compensar ese tiempo de retención dentro del caucho. Porque hay tiempo de retención del caucho y hay tiempo de retención en la madera. Entonces son dos tiempos de retención y esos dos tiempos de retención me va a aumentar la energía y va a desperdiciar mucho menos a mediano plazo y se va a sentir menor la vibración. Se necesita una técnica supremamente depurada y con una muy buena aceleración. ¿Para qué? Para no excederse en ese contacto. Si yo me excedo en el contacto, la bola posiblemente se me vaya a caer. Entonces debo tener una velocidad tangencial con esta configuración supremamente alta, que es lo que trabajan los chinos, y algunos europeos en este momento están migrando a ese esquema de juego, que es que principalmente van a ser de iniciativa y contrainiciativa, que es lo que constantemente estamos viendo entre el top 20 del mundo, y que es lo que por general en los próximos 10 años va a estar trabajando. El juego defensivo poco a poco se ha ido perdiendo, han tenido que desarrollar herramientas nuevas que tengan algún ataque. Por ejemplo, en mi caso yo no considero, hay dos jugadores que se dicen que son defensivos, pero para mí son híbridos, que son Rubén Filus y que son Panayoti Jonis. Esos son jugadores que para mí son híbridos por la sencilla razón que utilizan, primero que todo, utilizan maderas supremamente reactivas. En el caso de Filus utiliza una Peter Corbel y en el caso de Panayoti Jonis utiliza una madera con una placa de carbono en el forján. Entonces, son maderas que disminuyen el tiempo de retención, por eso son jugadores que no te van a cortar de forján. Todo el corte y toda la defensa está concentrada en el revés, entonces son jugadores que han desarrollado una contrainiciativa para poder compensar esa falta de defensa. En el caso ya de Jose Hugh, es un jugador de defensa, es un jugador que se va a un experimento de defensa moderna, que utiliza pelos largos en el subbackhand, pero utiliza una madera más grande, aunque con un tiempo de retención largo y es muy flexible. Entonces es una madera que es una adaptación, él es una madera custom. Y los cauchos, él utiliza, por lo general, está utilizando Tachyfire o está utilizando ahorita, por lo que sabes, está ensayando con un caucho de Butterfly que está en punto de desarrollo para julio. Entonces, hay que tener en cuenta esto que ya lo dije en entregas anteriores, lo que usan ellos no es lo mismo que vamos a usar en el mercado. Nosotros en el mercado tenemos muy buenas opciones competitivas, pero no son exactamente iguales a las que tienen los jugadores top. Se debe tener una buena fuerza de palanca para generar el golpe fuerte y con una velocidad inicial fuerte, y con muy buena velocidad inicial para poder continuar este tipo de ataques. Les dejo mis datos. Aquí también las preguntas pueden ir cuando deseen, si tienen algún tema de pregunta,
con muchísimo gusto. Y además de esto me pueden contactar tanto por Instagram como tengo un canal de YouTube y por Facebook. Marco, no se te escucha. Activa el micrófono. Muchas gracias, Manuel, por toda esta exposición de materiales que hace mucha falta, que no hemos conseguido en la bibliografía y hemos tratado en estos años de trabajar sobre eso y que nos ha ayudado a optimizar y mejorar algunos atletas, sobre todo el caso femenino, que es donde hemos trabajado estos últimos tiempos. Y bueno, que a medida que vamos avanzando, hemos podido multiplicar esta información. Entonces abrimos el espacio de preguntas. Le comuniqué por el chat que si alguna pregunta no se contestó, tenemos tiempo, tanto de los esquemas como lo de los materiales. Y por favor, todas por escrita. Estamos a su disposición. Bueno, preguntas tenemos. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre flexibilidad y dureza de las maderas? Pregunta Mario Otero. Bueno, Mario, la dureza de las raquetas radica en su capacidad de tener el tipo de material que poseen. Las maderas duras, por su naturaleza, tienen una capacidad de energía, de tener una energía acumulativa supremamente alta. La combinación de una raqueta, de su construcción, hace que ésta pueda ser más dura o más blanda dependiendo de su combinación. Si tenemos un ejemplo, voy a dar un ejemplo de una madera que es muy comercial, la Viscaria. La Viscaria es una madera que tiene coto en una capa, tiene limba, ¿sí? Y esta hace que sean unas maderas de durezas medias y tirando a bajas. Entonces, sumado a eso, a una capa de arilet carbón, que me va a dar una dureza un poco más alta, más liviana además de esto, hace que la madera sea supremamente flexible. Esa combinación de factores de diferentes capas hace que una madera sea más, pueda hacer esto, desdoblarse dentro de lo que hace. En cambio, una madera, como un ejemplo, la Werner Schlager, es la madera más dura que existe. Inclusive, es más rígida que la Sardius, que era la madera que todo el mundo decía que era la más rígida. En el caso de la Schlager, el núcleo es duro, las capas medias son duras, tiene una capa de carbono y encima de eso por fuera tiene hinoki. Al tener todo este tipo de capas tan de maderas duras, no tiene tiempo de retención, entonces lo que va a hacer la raqueta es rebotar. La bola te va a pegar y te va a rebotar muy lejos. Y nosotros necesitamos, y si tú miras la combinación de una raqueta de un jugador chino, tú le tiras la bola y la bola se queda prácticamente pegada a la raqueta. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de esa energía, una absorción de esa energía. Y si nosotros le metemos toda nuestra fuerza y toda nuestra energía le imprimimos a esa raqueta en el contacto con la bola, se va a perder poca energía, va a haber mucha velocidad de generación y por lo tanto va a haber un mayor efecto y también un mayor efecto kick. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que por las maderas de carbono, entre mayor frecuencia tenga, mucho más dura va a ser. Y aparte, ya en la próxima entrega voy a explicar cómo se hace una prueba un poco empírica de cómo se hace una prueba, una raqueta para saber qué frecuencia puede tener. Esto hace que esas maderas desperdician mucha energía. No escucho bien. Denis Pernía. Denis Pernía. Sí. ¿Qué goma se debe colocar en una Sanjique Super ZLC? ¿Qué cauchos se deben colocar en una Sanjique Super ZLC? Mirándolo, no te escucho muy bien, Marco. Entonces, ¿cuál? Bueno, mejor. Sí, ¿Qué se debe colocar en una madera Super ZLC?
Bueno, en una Super ZLC, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un jugador que tiene una Super ZLC, que es eh, Lin Junju. Lin Junju utiliza un caucho de dureza media alta en el backhand, como es el Dignic 05. En este momento es un caucho de media alta, aunque es un 50. Para un jugador profesional es una dureza media alta. Y en el forehand utiliza un caucho duro. Manuel. Señor. No te escucho bien, Marcos. ¿Tienes problema de señal? Bueno, seguir contestando mientras Marcos... Me salí y las preguntas se me borraron, así que... No, tranquilo, yo estoy buscándola. Denis, ¿qué goma? Y en el caso de un jugador, sí, aquí ya le estoy leyendo la pregunta exactamente. Entonces, en el caso de un jugador, no, podría decirse del común, podemos utilizar son cauchos de 45. Un ejemplo, un Rising. Un Rising es un caucho de 45 grados de dureza, se puede usar por ambos lados y con una Super ZLC funciona perfecto si tiene una buena técnica. Si ya es un jugador que tiene una palanca fuerte, una palanca larga, vamos a utilizar cauchos cada vez más duros. Por ejemplo, en mi caso personal, puedo dar por mi experiencia, yo utilizo cauchos supremamente duros. Yo utilizo cauchos, en el backhand utilizo un caucho con 50 de dureza, es un Tibar Evolution MXP 50. Utilizo una madera Shanjike ALC y en el forehand utilizo un caucho chino de máximo grado, 41-42. ¿Pero por qué? Porque yo tengo palancas largas, porque la mecánica me da tengo fuerza para poder impulsar esa bola, para poder imprimirle efectos. Si yo no tengo ese tipo de características, lo mejor es que yo baje la dureza. ¿Para qué? Para que pueda tener un tiempo de retención un poquitico alto y pueda generar esa curva deseada. Entonces, una dureza 45 es perfecta para una raqueta de ese tipo de características. Posterior a esa pregunta está una de Iván y dos más. Y una que llegó de Mario Otero al final, que esa sí la leo. Ok. Se ubica la Existe un tiempo de prueba en el entrenamiento de acuerdo al esquema de juego para probar maderas, cauchos que me puedan identificar la raqueta idónea en el deportista. Sí, 12 semanas. Son 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? Porque es el tiempo aproximado, y estoy hablando de 12 semanas de entrenamiento constante. No es de 2 días a la semana, es todos los días durante 3 a 4 horas diarias. ¿Sí? Para poder acostumbrarnos a, primero que todo, a que tenemos que hacer ajustes de mecánica, que tenemos que hacer ajustes en la inclinación de la raqueta, porque todas, entre más reactividad y más de capacidad de velocidad tenga para generar esa raqueta, nos va a obligar a que tengamos que inclinarla más. En el caso del bloqueo, nos va a obligar también a que inclinemos más y seamos más activos en ese bloqueo. ¿Sí? Para poder efectuar un bloqueo bajo, y en el caso del juego corto, que podamos tener un movimiento de muñeca tratando de generar un tiempo de retención. Si no generamos ese tiempo de retención, no hay efecto. Entonces lo que va a hacer la bola es rebotarnos. Incluso en la fundamentación, que es lo que está preguntando Iván, en la fundamentación lo que se tiene que enseñar es la rotación. La rotación te va a dar precisión. Entonces, ese ángulo, como lo dijo Manuel, va a ir bajando a medida que yo voy quemando etapas. Entonces, estoy en una etapa A, donde el ángulo ustedes observaron que es más abierto. Por supuesto, la goma china trabaja en ángulos de 90 y 0. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes, todos los chinos que tienen una misma raqueta, cuando están en fundamentación e iniciación, y eso lo conversamos ayer con Freddy, que tuvo la experiencia de observarlo, y le dio, en este caso, la observó en vivo. Una cosa es la teoría y otra es verla en la práctica. Eso no argumenta lo que estamos hablando. Primero en fundamentación se busca rotación y después la velocidad va a ir cambiando a medida que yo voy aumentando de edad, y por supuesto eso va con el aumento de musculatura y la velocidad. Entonces la raqueta va en función del nivel de juego. Exactamente. Igualmente, para complementar, podemos decir que si queremos crear un modelo dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros clubes, ¿cuál es la recomendación?
los niños en inicialmente tratar de buscar la misma raqueta, una raqueta de bajo costo, que tenga unos cauchos no caros, que tengan una dureza tirando en su forehand, tirando a ser más duros, en su backhand tirando a ser caucho medio. Y con esto nosotros trabajamos, si yo le voy a recomendar una madera que sea, aparte de eso, barata, porque es que hay maderas baratas que son excelentes, uno puede hacer un campeón nacional con maderas que no sean muy caras, ya por preferencias, cada uno coge sus maderas de 500, 600 mil pesos, pero con una madera barata podemos construir muy buenos esquemas de juego. Entonces, un ejemplo, tengo un niño de 5 años, pues comenzar con una raqueta, por ejemplo, una Jim GSN, esa no tiene ningún problema, y un caucho de Durum Moon puede ser, y un caucho un poco más blando, ahí sí en ese caso trabajaríamos con un 42, un 42, un 45, para que el niño tenga en el revés de pronto algo más de manejo inicialmente. En el forehand le va a costar al comienzo, pero lo hacemos por razones de que pueda sentir la bola y generar un feeling, que es nuestro principal objetivo, más al comienzo, que el niño sienta la bola, porque al sentir la bola en etapas posteriores va a tener mayor control de juego. Hay dos preguntas más por ahí antes de la que viene de Mario Otero, que no las leímos. Bueno, me pregunta Ángel Maya que cuál es la diferencia entre fibras ZLC y ALC y cuál prefiero. Bueno, voy a ser claro, en la entrega anterior de hecho hice una entrega muy detallada respecto a esos materiales. Yo no soy de preferencias, yo soy de esquemas en el cual yo analizo qué características biomecánicas, qué características antropométricas, qué características, además de eso, inclusive de personalidad tiene el jugador. Evalúo su feeling, desde un video hasta en persona lo he hecho. Y entonces lo que hago ahí es observar qué tipo de materiales me pueden dar una característica que se adapte al jugador. No importa si es ZLC o ALC, lo que ahí vamos a ir es a buscar el sweet spot. El sweet spot es el espacio donde hay mayor energía en la raqueta. Y entre más amplio sea ese sweet spot, mayor eficiencia va a tener en el juego el jugador. Esa fue la gran revolución que nos hicieron los compuestos después de que empezaron a bajar el porcentaje de madera a madera. Y eso ocurrió con el cambio tecnológico de 2009 que hubo con la aparición de los cauchos tipo Tensor y algunos Tenet. Entonces, ahí no hay una preferencia. Personalmente yo uso ALC, he usado también ZLC, he usado Super ZLC, he usado madera, he usado maderas delgadas, maderas gruesas, de todos los colores y sabores. Y todas dependen del tipo de época y de lo que esté yo buscando como jugador. Cada raqueta se adapta a un esquema de juego. Si yo antes jugaba mucho más al bloqueo, obviamente voy a necesitar una madera que tenga muy buen tiempo de retención, en el caso de los compuestos, pero si es en el caso de madera, va a ser una madera más gruesa. Y los cauchos se van a ir ablandando a medida que se endurece la raqueta o se van a ir endureciendo a medida que la raqueta se vuelve más flexible. Sí, y sobre esa pregunta, mi experiencia práctica es que los jugadores de iniciativa que juegan mucho con velocidad han jugado con ZLC, y los jugadores de contrainiciativa que poseen velocidad juegan con ALC. Por eso es que depende del tipo de esquema de juego y del tipo de jugador que tenga. ¿Okay? Porque ALC para un jugador de iniciativa no es funcional. Entonces ahí sí tenemos que estar claros que la ALC es diferente al ZLC. El ZLC para jugadores de iniciativa y jugadores sobre todo que van con velocidad. Los que van con rotación, el ZLC no les funciona. Porque el tiempo de retención baja un poco. Y esto también hace que al bajar el tiempo de retención, un jugador como Malone, yo le monto un ZLC y la bola se le va a salir de la mesa a la tercera o cuarta bola. No es viable. Lo otro es que, aunque hay contados casos, tenemos casos de ALC en contrainiciativa. Shanji que es contrainiciativa y ahorita estaba ensayando una Super ZLC modificada. Entonces, hay que ver, porque está en el proceso de regreso, qué características de juego vaya a montar ahorita que ya es un jugador más maduro, si va a regresar, y
qué otro tipo de cauchos vaya a utilizar, porque la combinación que estuve viendo en los últimos entrenamientos y todo, que con fotografías y todo, es una madera que es una Super ZLC un poco más gruesa, está utilizando un Big Nix por un lado, Big Nix 05, y por el otro lado está utilizando un Nacional, ¿sí? Un Hurricane, no un Neo Hurricane, sino un Hurricane de los antiguos, pero nacional. Entonces hay que esperar a ver qué vaya a ocurrir. La Tengo otra diferencia, pregunta. diferencia entre tecnología Senso y tecnología Tensor, no tienen nada que ver. Me pregunta Pedro Morillo. Senso es una tecnología de Donic, que son las maderas que son huecas en la empuñadura, y la Tensor es una tecnología de cauchos, que son los cauchos por lo generalmente que utilizan Tibar, Donic y Andro. Es la máximo desempeño. Mario Otero, ¿me podrías regalar referencia de madera adecuada para el juego actual, para niños en desarrollo de juego y para jóvenes en etapa de especialización? Bueno, para niños en etapa inicial, como estaba diciendo hace un rato, yo la recomendación que yo doy es una madera que no sea costosa, que sea, si es un niño de 7 años, puede utilizar una madera normal, pero de peso un poco liviano, o sea, de tamaño normal. Un tamaño normal es un espacio de juego de 150 por 157 o 153 por 157, con una empuñadura de 100 milímetros. ¿Por qué 100 milímetros? Porque ya ese es el tamaño estándar. Maderas más grandes para defensa, eso no, todavía no están listos para eso. Segundo, los cauchos deben ser cauchos más bien baratos, porque los niños tienen la tendencia primero que todo, no es necesario, van a generar tanto efecto, no van a generar tanta velocidad inicialmente y necesitamos control. Perfectamente puede utilizar un 729 Super FX, perfectamente puede utilizar un 729 nacional o provincial, y son cauchos que en este momento deben estar entre los 10 y 14 dólares. De ahí no van a pasar. Otros cauchos que nos pueden servir son un Jinge, puede ser un Uranus, puede ser un Earth, puede ser un Moon. Pero lo que tenemos que buscar es que los jugadores tengan casi siempre, inicialmente, utilicen raquetas no preensambladas, sino raquetas armadas. ¿Por qué doy esa recomendación? Porque es que por lo general las raquetas preensambladas tienen el inconveniente que esa etapa se pasa muy rápido, entonces al niño y a la familia le van a durar muy corto tiempo, no le van a durar más de 6 meses. Entonces, si yo hago una inversión un poquito más alta, sí, son normalmente van a ser 35, 40 dólares inicialmente en total, un poquito o inclusive 50 dólares, pero a largo plazo esa madera va a quedar ahí y yo puedo seguirle cambiando los cauchos durante un buen tiempo, cosa de que el niño pueda hacer toda su fase de formativa con la misma madera, porque yo lo que le voy a comenzar a cambiar son los cauchos. Por ahí hay una pregunta antes que yo me desconectara sobre cuál es la raqueta recomendada para el juego en Colombia, pero no me acuerdo quién la colocó, ubícala. Censo, ZLC, ¿qué tal son las raquetas preensambladas y su experiencia popular? La popular Guacaba, la Guacaba es una raqueta de recreación, de recreación. ¿Cuál es la opinión personal del caucho Sion Vega Pro y Europa combinados con maderas rígidas? Normalmente se usan con maderas rígidas. Esos son los cauchos que utilizan los niños en Corea, los Vega. Los niños utilizan Vega. Ya los jugadores que ya están en especialización están usando Omega 5 y Omega 7. De hecho, aquí ya los jugadores están migrando esa Omega. ¿Por qué? Porque es que la Omega tiene un poquito mayor de capacidad de generación de efecto. Herbie Castañeda. Hola, profesor. Y mi pregunta es para jugadores de iniciación, ¿qué tipo de madera y combinación de goma sería el recomendado? Ya lo acabé de decir. Perfectamente. Si la persona que está en etapa de aprendizaje no es un niño, sino una persona ya adulta, se recomienda el mismo material que se está mencionando para niños. Daniel Tafur. Daniel Tafur, sí. Es una madera de bajo costo. Es una madera que la persona, si no avanza mucho, puede seguir jugando hobby perfectamente con ella.
es una raqueta que también le va a servir. Ahí sí puede, si tiene un hijo, puede usar la raqueta de papá y no va a tener ningún problema. Entonces es una raqueta que a largo plazo no le va a generar sobrecostos. Lo otro es que por lo general los vendedores, pues es un negocio y uno lo respeta, pero, pero por lo general van a buscar que el papá le invierta al hijo lo más caro. Y en el caso de las personas adultas le van a decir, no, mire, esta es la panacea, esta es la raqueta de no sé cuántos millones, esta la usa tal jugador Denis o Pernía, las gomas MXS. ¿Qué opinión tienes de estas gomas y utilizados por dos lados en una raqueta de carbón? MXS es un caucho de 47.5 de dureza europea. Yo la usé durante 4 años, los cauchos. De hecho, con Marco me conocí utilizando esas maderas, ese caucho. Era el caucho que yo usaba al revés. Tiene una diferencia con el MXP. El MXS tiene un poquito mayor tiempo de retención. La parte de la espuma son exactamente casi iguales en el caso de la MXP, pero en la superficie es más blanda. Con cauchos, con maderas de carbono, la verdad un cauchos difíciles de manejar. Yo me inclinaría por un ELS o inclusive un FXS. Si voy a ser una persona, ¿por qué? Porque ahí yo lo que voy a buscar es aumentar el tiempo de retención. Me inclinaría primero por LES o LP. Okay. Buenas tardes, Orlando Castro. Buenas tardes, Orlando. ¿Sabe usted cuál es la finalidad de la madera Sensor? Bueno, las maderas Senso de Doni, Pienso que son Sensor y no Sensor. Me sí, corrige sí, Orlando. son Senso. Las maderas Senso las inventó Donick en los años 90, son maderas que ese tipo, eso es un efecto que inclusive yo lo expliqué en mi primera entrega, que es la disminución, como no, esas maderas ninguna tiene compuesto, entonces esas maderas disminuyeron lo que llama el espacio de contacto entre la madera, entre la empuñadura y la placa para disminuir la vibración. Esas maderas no dan es mayor sensibilidad en la placa, entonces el jugador va a sentir todo en los dedos, pero no va a sentirla en la empuñadura. Entonces sirve para la edad anterior de bola. En la actualidad, la verdad, yo no recomendaría utilizar eso porque la bola de ABS tiene al ser más dura, la sensación de feeling es necesario tener uno completamente la vibración en toda la mano. Entonces ahí ya cambia. Eh, eh, es importante que nosotros con este tipo de ciencia aplicada entendamos que cada época también tiene su material. La bioingeniería ayuda a que por cada tipo de material que vaya evolucionando, también las marcas comerciales se actualicen. Maderas de los años 90, del 2000, no son para este tipo de pelotas. Tenemos que buscar maderas y combinados que sean del 2014 para acá. Todas esas son combinaciones que son las preferibles para este tipo. En el caso específico de la decisión que puede tomar un entrenador hacia la raqueta, tiene que ver el esquema de juego, ¿okay? Hacia dónde yo lo quiero guiar, porque al final la raqueta es el aliado del atleta porque va a ser para toda la vida su mano. Y muchos de los jugadores que llegan a un nivel por patrocinio comienzan a cambiarse de marca comercial, pero las marcas comerciales no tienen las mismas tecnologías. Y es el caso que está sucediendo con Hugo Calderano, que jugó toda la vida con un tipo de raqueta y combinación de caucho hasta que se cambió a Sion. Ahora, lleva tiempo adaptarse a ese tipo de combinación. Por eso es que hay que buscar lo más antes posible el esquema de juego y qué raqueta le podemos combinar. Yo, por ejemplo, si la mayoría y la experiencia de las conversaciones con Freddy, la mayoría de jugadores chinos juegan con carbón. Exacto. Y con combinaciones. Llámese ZLC, ALC, dependiendo de... Pero ya desde pequeño le están colocando carbón. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos a nivel superiores y ya le están colocando carbón, pues nosotros vamos a buscar raquetas que sean diferentes. Tenemos que ir buscando hacia la excelencia. Y esa raqueta es la que me va a hacer avanzar. Y le vuelvo a repetir, todos deberíamos iniciar
buscando un modelo de raqueta semejante y de ahí comenzar a desarrollar, dependiendo del caucho, el tipo de juego, hasta que lleguemos a la especialización. Porque si la fundamentación con un día de 5 días de entrenamiento a la semana dura prácticamente 1 año y 6 meses, una raqueta de hobby no dura más de 3 meses, no imprime rotación, y si no imprime rotación, por supuesto que el niño no va a desarrollar los golpes mecánicamente bien, sino va a hacer compensaciones con el cuerpo, que es lo que sucede con todos esos jugadores que nosotros vemos, tanto latinos como europeos, que se ven como que si estuvieran forzando el golpe y no se ve armonioso el movimiento, que al final es lo que hace la mecánica óptima. Bueno, complementando eso, también hay que ver que hay maderas de muy bajo costo con Arilate y con carbono. Por ejemplo, la línea G5 de HS, la línea G5, la línea G, pero la G5 en especial es una madera de Arilate y no cuesta más de $35. Una madera que tiene un acceso y se puede utilizar para un niño inicialmente por encima de los 7 años. Y la CN que yo estaba hablando de la G es de carbono. Alguien me pregunta que qué pienso de las maderas híbridas como la Ice Cream. De hecho, hace poco un jugador de Valle, de Tuluá, le monté una, le hice la asesoría y le montaron una madera Ice Cream. Esas maderas tienen buenas características para algunas cosas. No es para todo el mundo. Tiene que tener muy claro el esquema de juego, tiene que tener muy claro las inclinaciones de los golpes. Este muchacho tenía problemas con la inclinación del backhand en el caso de la LC. Entonces tuvimos que ponerle ZLC, que da un ángulo menor, ¿sí? El ángulo es más alto. Entonces, y en el forehand utilizaba la LC, porque el golpe era largo. Entonces este muchacho se le montó esto con un caucho Sion Omega 7 por el forehand y por el backhand tenía un Andro Rasanter 47.5, un R47. Entonces, es una madera que sirve, pero que en el caso del perfil vibroacústico es muy inestable. Yo la verdad, son casos muy particulares para uno montar una raqueta de esas. No es para todo el mundo. Y el que la usa, de hecho, ya no la, o sea, el que la inventó, ya no la está usando ahorita una Viscaria otra vez, porque no pudo con ella. Es un jugador de Corea que se llama Yu Sik. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado en esa selección de ese tipo de maderas. Que, Julio Castro, la, por del, favor, quisiera saber su opinión de la madera Tony Epox. la Donique Potts la he visto, es una madera de core eh, combinada con Raxa 7 de Yasaka para un niño de 11 años. Depende del nivel, si es un niño que está entrando en su etapa ya competitiva, es una madera que le puede dar buena ventaja. La recomendación es que si va a durar con esa madera, lo haga a buen tiempo. Es decir, si arranca a los 11 años, que su cambio de esa madera, de ese modelo, se haga después de los 16 años. Es decir, 5 a 6 años con la misma madera, mínimo. ¿Para qué? Para que pueda llegar a dominio total de la madera. Si no hay dominio de la madera, no conoce cuál es el potencial mecánico que pueda tener, porque si, eso es como un matrimonio. Tiene que casarse con un modelo. Esos jugadores que cambian de madera cada 2, 3 meses, cada 6 meses, inclusive cada año, no avanzan mucho. Los jugadores profesionales por lo general no cambian mucho de maderas, inclusive los chinos lo que hacen es, aunque tengan sus patrocinios de marcas distintas, por lo general están usando Viscaria, le cambian las tapas. Entonces la recomendación es utilizar esa. Dani Martínez, profe, uso de raqueta y caucho del llano a la altura, en competencia. Ilústrenos en qué ajustes realizar tanto en el esquema de juego como de implementos si es necesario. Te dejo la primera parte que es lo del centro de gravedad, Marco. Sí, mira, eh, lo primero es que solamente en Latinoamérica sucede estas cosas de jugar en el llano y jugar en altura. En Europa y en Asia esto no sucede porque se juega siempre cerca del nivel del mar. Esa es una de las diferencias que tenemos, sobre todo en los jugadores que tienen cordillera. Tal vez en Venezuela no tenemos ese problema, pero aquí en Colombia sí hay que hacer adaptaciones.
Las adaptaciones principalmente van en el ángulo de la raqueta, que tiene que ser más cerrado, y en el centro de gravedad, que tiene que estar más bajo que cuando se juega en llano. ¿Por qué? Porque a la misma velocidad, como no hay gravedad, no hay gravedad, no, hay un porcentaje menos de gravedad sobre la pelota tiende a trabajar más lineal que parabólica. Entonces, lo que se recomienda es que al estar más bajo, vas a tener una ventana de golpe para ajustar el ángulo y poder bajarlo y no elevarlo. Y jugadores, sobre todo de iniciativa, son los que tienen más problemas a nivel de altura. ¿Qué les recomiendo yo a mis jugadores? Es eso. Entonces, para cuando vamos a ganar altura, ya ellos saben que tienen que separar más la base de sustentación, en este caso los pies, y con eso logran bajar el centro de gravedad y nos ha dado resultados. En cuanto a Y raqueta, no hacemos ajustes, pero no sé si Manuel tiene alguna recomendación la específica de recomendación en caucho y el eso. caso de la mayoría de jugadores es utilizar, en esos casos, pues cuando es un jugador de juvenil, no aplicar nada extra a la raqueta. Porque algunos jugadores ya de etapa juvenil ya utilizan booster. Yo recomiendo no usar booster en el caso de altura. En el caso de los jugadores profesionales es cerrar un poco más el ángulo, bajar su centro de gravedad. No se cambian cauchos. Hay jugadores, me ha pasado discusiones de tipo apreciativa, que hay jugadores que me dicen que en altura no se puede, que en altura no se puede jugar con caucho blando. Eso es mentira. Lo que toca cambiar es la velocidad. La velocidad tangencial, uno, y, y que eso se logra a través de la inclinación de la raqueta, y dos, el centro de gravedad, mucho más bajo, para no jugar tan parado. Y una última pregunta, para que cerremos, ¿qué pienso sobre la Stradivarius Nación? Yo tuve un jugador asesoré, de los primeros que yo asesoré, que es Juan Sánchez, que juega en Europa en este momento. Él comenzó jugando con una T-Mobile Spirit y un problema, rompió su raqueta. Me dijo, necesito una raqueta de bajo costo. Fue de las primeras que yo recomendé. Esa madera tiene es de aramida combinada con carbono. Es una madera muy semejante a una T-Mobile Spirit. No es tan maleable como una Viscaria porque su capa exterior es un poco más dura, pero es una muy buena opción a bajo costo de trabajo para el mediano y largo plazo. Entonces se le puede colocar a un niño, inclusive se le puede colocar a un niño infantil que tenga proyección ya de su estilo de juego, su esquema de juego ya estructurado y que queramos que ya se quiera especializar si no se tienen los accesos a las maderas caras. Bueno, a todos de verdad, muchas gracias de mi parte. El Señor los bendiga. Estaremos pendientes para hacerles llegar las invitaciones por el Facebook, por el Instagram. Ahí Manuel colocó sus direcciones y siempre nos da gusto eh, este tipo de intercambio con sus preguntas, sus intervenciones. Aprendemos todos y todos creamos un mejor tenis de mesa para Colombia, Venezuela y para el mundo. Manuel. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. Sé que este tema es un poco denso muchas veces. Estaremos haciendo más entregas. Vemos que ha habido buena receptibilidad a este tipo de trabajos. Entonces, les agradezco muchísimo. En mis redes estaremos haciendo invitaciones, en las redes de Marco. El canal de Facebook, de YouTube, perdón, también está disponible cuando lo que quieran. No, hasta ahora estoy subiendo videos míos, pero hay muchísimos videos de apreciación que he tenido que son interesantes y les puede servir también para su trabajo como entrenadores y también como jugadores. Espero verlos muy pronto. En unos días estaremos haciendo otra propuesta de tema y esperamos que él está por mi nombre, Manuel Francisco Forero B, para Guillermo Celi. Yo te tengo también en Facebook, así que me puedes buscar por ahí. Entonces les agradezco muchísimo, pronta asistencia y estén pendientes. Muchas más gracias. Muchas gracias. Hasta luego.